Sí, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. La verdad es que hoy es un día importante porque se pone en valor la figura de los jóvenes ingenieros y los jóvenes ingenieros europeos. Hoy hemos tenido la suerte, ¿no? como INGITE y como COGITI, de colaborar, en este caso, con un proyecto único, genuino, diría yo, y además que es el primero que se pone en marcha en toda Europa, y es fruto, yo creo que del enorme trabajo, del enorme esfuerzo que han venido realizando ya durante un tiempo, desde que surgió la idea, la coordinadora del proyecto, Yasmín, Gerardo Arroyo, todo el equipo también del COGITI a nivel europeo, y precisamente fue porque vieron la importancia que tiene en política el aplicar los valores que día a día se aplica en el ámbito de la ingeniería. Yo siempre digo que me atrevería a decir, ¿no? Pues que la ingeniería en sí es una forma de vida donde se innova todos los días, donde se mejora todos los días. Y en definitiva, creo que es algo que los propios jóvenes desprenden esa ilusión, tienen esas ganas, ese trabajo, ese talento y sobre todo ese impulso para tratar de cambiar este mundo. Creo que es algo muy importante y por eso también quería agradecer, aunque creo que les corresponde más a ellos, ¿no? que a nosotros como tal, que simplemente estamos ayudándoles, ¿no? a este proyecto, agradecer a todos los diputados, a las diputadas, senadores, senadoras, que han firmado el manifiesto, el acuerdo, en un proyecto que no tiene ideología, que no tiene colores, que no tiene partidos políticos, pero sí que es un proyecto regenerador, de innovación y que trata de construir una sociedad mejor y de transformar el mundo. En este punto tengo que disculpar porque se incorporará más tarde la secretaria general de Innovación, Teresa Riesco, que sí que nos comentó que vendría 15-20 minutos tarde, ella hará la clausura, y a Teodoro García, que también llegará en 15 o 20 minutos, posiblemente coincida en la entrada, y se incorporarán posteriormente al acto. Lo que sí que es cierto que como tenemos muchísimos telespectadores que nos están siguiendo por streaming, no podíamos retrasar, ¿no? el comienzo del acto y por mi parte en esta primera intervención pues nada más, ya tiene la palabra, pues la presidenta de ella, ¿no? que va a ser la que va, Naya, que va a ser la que va a intervenir y lo hará por streaming. Bienvenida. Hola, hola. Nice to meet everybody here. Today I'm going to present the European Young Engineers. So it would be great if the slides can be presented here, and I will be speaking in the meantime. So we are the European Young Engineers. Today it is me who is speaking on behalf of the European Young Engineers, the president. Followed by me is Grégory Pacher, the vice president of the European Young Engineers. And he's in charge of the public policy department. Afterwards, the NEEP project, our initiative, will be presented by Yasmin Keshaoud, who is a co-founder and team lead. So what is EYE? First of all, this acronym stands for the European Young Engineers, obviously, and you can also call us I. We have been founded in 1994 and are an international nonprofit organization by now. We are an umbrella association of more than 30 national young engineering associations across more than 20 European countries in the European higher education area. So you can see the countries that we are representing on the right-hand side. In total, we approximately represent over 500,000 young engineers across Europe, and we are growing rapidly. On the next slide, you can see our vision. It is to be the voice of young engineers in Europe. By forming a voice, make the voice heard, and get into dialogue with important stakeholders like you. Our strategy is to foster collaboration between engineers in Europe and be the leading platform for young engineers.
We constantly gather required resources for that and make our work visible, like today. Our governance structure is as follows. The core team is the management team, which is constantly and actively promoting our current projects, such as NEEP. We are approved and elected by the EYE Council. So they would elect the management board, which is comprised of the vice president and me. The council members are the representing bodies of our member associations, like COHITI and INHITE. And we always want to thank you for supporting us. Yes, so what are EYE's activities? First and foremost, we have been founded to foster Europe's Young Engineering Network. We have been organizing biannual conferences since 1994. You can see on our timeline that we've been in a lot of European countries so far, ranging from Hungary, Finland, Belgium, Germany, in Spain as well, and Malta. Next, we will be in Croatia in this fall, and hopefully our first offline event after this pandemic will be in Portugal next year. And you can see a lot of happy faces here, and we really look forward to be gathering in settings like today. We have a lot of events going on, so this is only an overview of this year's events, ranging from our EU Green Week event with the European Commission about the net zero energy infrastructure. We have also been talking about diverse paths of young engineers with our former president, who is now working at McKinsey, and our former vice presidents, who are project managers at the Volkswagen and also project managers at Croda, who, like Thaddeus is, for example, even a Forbes 30 under 30 in Europe. Apart from that, we have a lot of internal personal development opportunities at EYE, ranging from entrepreneurial experiences to storytelling workshops and hackathons. Apart from these activities, we also do a lot of others nowadays, such as engaging with influential stakeholders, as you can see on the next slides. So we have been talking to the president of Macedonia, for example. So his name is Stivo Pentarovski, and he has been part of our conference in North Macedonia last year. We also have been talking to the chairman of the Boston Consulting Group through our Horizon interview series, and we talked about engineering needs consulting. Afterwards, we had our second episode with the CEO of Linde Engineering about the future trends and the current trends in plant engineering and construction. We also talked with diverse other kinds of stakeholders across the different sectors, like the European Commissioner for Environment, Oceans and Fisheries, also the CEO of the Kallenberg Utilities, and the former Secretary for Environment in Portugal. And we talked about current affairs like water reuse policies for sustainable industry, which was highly relevant for future policies. Yes, and even in I think 2 years ago, we also had a conference in Spain, and the mayor of Madrid was speaking to us, who has hosted us very warmly in Madrid, and we really hope that we can come back at one point after the pandemic. Thank you. So I would like to pass on to our Vice President of Public Policy, Gregory. Thank you, Nadia. Buenas tardes desde Oslo, Noruega, señoras y señores. Muchas gracias por recibirnos en línea. Mi nombre es Gregory Barrer y soy el vicepresidente del Departamento de Políticas Públicas en EYE. Les pido disculpas por mi castellano, pero espero que entiendan mi acento francés. La primera pregunta que se plantea hoy, desde mi punto de vista, es ¿por qué tenemos un Departamento de Políticas Públicas en EYE? La respuesta aparece en el nombre. Somos jóvenes, ingenieros y europeos. Uno, somos gente joven. Formamos parte de una organización juvenil con una visión única de la sociedad. Estamos en el corazón del cambio y por eso
deseamos participar en el proceso de adopción de decisiones. 2, somos ingenieros o estudiantes en ingeniería, con experiencia técnica en academia, industria, consultoría. Estamos orientados a la resolución de problemas y utilizamos un enfoque basado en hechos en virtud de ciencia por política. Nuestro objetivo es apoyar a los responsables de la formulación de políticas con un aporte técnico para diseñar políticas adecuadas para sus propósitos. 3, somos voluntarios europeos que trabajamos en un entorno internacional y multicultural. Representamos la diversidad de países europeos, reflejando diferentes perspectivas en toda Europa. También apoyamos los valores y ambiciones europeas, con, por ejemplo, el Green Deal. ¿Cómo trabajamos en la práctica en políticas públicas? Nuestro modelo operativo se basa en 3 pilares. El primer pilar es el análisis de políticas. Como organización juvenil, debemos aprender del entorno de formulación de políticas, cómo funcionan las instituciones europeas y debemos analizar las políticas en curso de preparación. El segundo pilar está formado por grupos de trabajo, centrados en la investigación técnica sobre temas específicos. También desarrollan contenido educativo y notas informativas con el objetivo de facilitar el trabajo de los responsables. El tercer pilar, como se podría adivinar, se llama NIP. Como escucharán dentro de unos minutos, NIP tiene como objetivo construir una red de legisladores con experiencia en ingeniería y nosotros, jóvenes ingenieros europeos, para fomentar la participación de jóvenes en el proceso de formulación de políticas y asegurarse de que nuestra voz se escuche en el lado de las políticas. Para darles una visión general, estos son los 3 grupos de trabajo que tenemos en políticas públicas: energía y medio ambiente, reutilización del agua en una economía circular y el futuro de trabajo. También planeamos abrir nuevos grupos de trabajo como educación en ingeniería o industria 4.0. Nuestro departamento de políticas públicas se ocupa de 3 áreas principales. La primera son los documentos de política, notas informativas, documentos de posición. La segunda está compuesta por eventos en línea o físicos. Y la tercera es contenido educativo, para concienciar sobre temas específicos. Si tienen ustedes que recordar una sola frase de mi presentación de hoy, es que EY Public Policy tiene como objetivo conectar a los ingenieros que dan forma a las políticas europeas. Y para profundizar en este aspecto y cómo lo hacemos en la práctica, dejaré que ahora Yasmín les presente a NIP con más detalle. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí, a las compañeras y los compañeros online y a los aquí presentes. Nadia y Greg han explicado lo que es EYE y lo que hacemos en Public Policy. Quiero presentar ahora la red NEP, Network of European Engineers in Politics. Todos tenemos un amigo o amiga con quien hablar del partido de fútbol de ayer o planeamos las vacaciones de este verano. Pero también tenemos a ese compañero o compañera con quien hablar sobre los retos tecnológicos y sociales a los que nos enfrentamos, con quien crear oportunidades y con quien soñar. Gerardo Arroyo, aquí presente, es uno de esos compañeros. Hace un año imaginamos y proyectamos una Europa donde los ingenieros y los políticos trabajan juntos. Para hacer esto posible, empezamos a desarrollar el proyecto NIP. ¿Cuáles son los retos a los que yo me refiero? Uno, la falta de técnicas para participar en un diálogo político. Dos, la falta de claridad
en la comprensión del proceso de desarrollo de las regulaciones a nivel europeo. Una desconexión entre instituciones políticas y sociales. Y también falta de preparación universitaria en cuanto a la realidad y a las leyes y regulaciones tecnológicas. Más tarde o más pronto, todos los ingenieros tenemos que enfrentarnos o cooperar con la realidad legal en cuanto a desarrollo tecnológico, igualdad de género en el trabajo, etc. Por otro lado, los políticos necesitan expertos que les... lo siento. Por otro lado, los políticos necesitan expertos que les asesoren para la toma de decisión en medicina, en urbanismo, en digitalización, etc. Así, sería muy positivo crear y tener una red de expertos, en este caso ingenieros, para ayudar con su conocimiento y experiencia en las políticas públicas. Este es el objetivo de NIP. NIP se convierte así en una comunidad de ingenieros que será útil no solo a nivel español, sino a un nivel más global, en el marco comunitario europeo, una red de intercambio, de conocimiento y de cooperación con expectativas más ricas, más amplias y más europeas. ¿Cuáles son los... bueno, aprovechando la experiencia de los ingenieros, los decision makers necesitan también expertos para lidiar con la complejidad, mitigar riesgos y contar con distintas perspectivas. Y por eso tenemos fundamentos en el NEP, en el Network of European Engineers and Politics. Esos fundamentos son de conectar a los políticos con asociaciones ingenieros, presencia en parlamentos nacionales y europeos, el Parlamento Europeo, digo, que sea sin color y signo político, abierto para todos y todas, con perspectivas por y para la diversidad, apoyo de expertos en el proceso de creación de políticas y abierto para todos los ingenieros y con extensión a todos los miembros de la STEM, en español, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y incentivar el diálogo sobre proyectos relevantes. Aquí, esta es la página web que estamos desarrollando ahora para la red NIP. Esta es la homepage donde podéis encontrar toda la información sobre el proyecto, sobre nuestros objetivos, sobre la red y los miembros de la red. Los miembros que son políticos activos y que firman el manifiesto. Los proyectos que hacemos en EYE también. Y podéis entrar en cada proyecto y ver más informaciones detalladas y también apoyarnos directamente a través de esta página web. Todo este trabajo no habría sido posible sin la ayuda voluntaria de mis compañeros, de Gerardo, de Mateo, Miriam, Chiara y de Kenneth. Hemos realizado, antes de empezar o en la primera fase de todo este proyecto, una encuesta. 237 ingenieros y ingenieras han respondido de 14 países diferentes en Europa. Y los resultados indican que más de 92% piensa que debería haber más expertos involucrados en el proceso de policy making. Más de 82% querría estar en contacto con representantes políticos nacionales o europeos para comunicar las preocupaciones, propuestas
y para colaborar. Y las áreas de interés las más citadas fueron el medio ambiente y energía, la digitalización, la igualdad de género y el urbanismo y transporte. Y hemos también en esta encuesta preguntado a la gente que si piensan que hay suficientes ingenieros políticos. Claro, la encuesta era anónima en inglés, pero se nota cuando hay un compañero o compañera español que contesta, que escribe, I quote, "They are quite rare, jejeje". Así que necesitamos hacer algo por esto. Hoy estamos solo en la fase de lanzamiento de NIP, por lo que os necesitamos para recibir feedback y poder desarrollar y consolidar este proyecto de manera colectiva. Después de hoy, planeamos celebrar otro programa piloto en Malta. Tenemos muchas ideas, mucha energía y muchas ganas. Nos gustaría recibir vuestra parte en un apoyo activo y poder escuchar vuestras propuestas en un diálogo serio. Muchísimas gracias a todas y a todos. Continuamos. Buenas tardes. Bueno, pues después de haber visto la presentación, yo creo que se ha dejado bien claro, ¿no?, cuáles son las iniciativas, ¿no?, de esta y el ímpetu, ¿no?, con el que pretenden trabajar estos jóvenes ingenieros europeos. Yo creo que nos toca ahora la ponencia, bueno, la jornada de Teodoro García, que todos prácticamente ya lo conoceréis. La verdad es que para mí resulta difícil, ¿no?, el ser muy objetivo a la hora de presentar a un amigo pues como Teodoro, con el que ya llevo teniendo relación y además estrecha pues durante muchísimo tiempo, y conozco también su faceta más personal, ¿no? Pero sí que si por algo destaca Teodoro, que lo conocéis todos perfectamente, aparte de que ser un ingeniero, ¿no?, de raza, como digo yo, también lo aplica a la política, siempre lo ha hecho. Él es ingeniero de telecomunicaciones y doctor ingeniero por la Universidad Politécnica de Cartagena. Y bueno, defendió su tesis doctoral de análisis, decodificación y clasificación de la señal EEG en entornos tridimensionales, con la calificación de cum laude. Realizó estudios de marketing político y gestión de proyectos por la Universidad de George Washington, así como un programa de liderazgo en gestión pública en el IES. Ha impartido cursos y seminarios, especialmente de management y desarrollo de tecnologías emergentes, como el blockchain, que yo sé que es un gran apasionado, ¿no?, por el blockchain, y lo lleva a gala. Por supuesto, también toda esa tarea investigadora, ¿no?, pues le ha llevado a la universidad en su faceta docente. También ha querido trasladar sus conocimientos a los demás y ha sido profesor asociado de grado en Ingeniería de Telecomunicaciones de la UCAM. Y allí ha desarrollado parte de su carrera como investigador, pues publicando numerosos artículos en revistas científicas y además gestionando proyectos en el área internacional. Entramos a su faceta política. Él ya empezó desde muy joven, ¿no?, pues como concejal en el ayuntamiento de esa gran ciudad de Cieza, de Murcia. Fue director de la Agencia de Gestión de la Energía de la región de Murcia, donde la verdad es que ahí fue cuando empezamos ya a trabajar y a hacer muchos proyectos. Ya por aquellos entonces ya, vamos, conocía perfectamente cuál iba a ser tu trayectoria. Pasó también a formar parte como secretario general del área tecnológica del PP de la región de Murcia, vicesecretario de formación de nuevas generaciones de la región de Murcia, y en el 2012 accedió por primera vez al Congreso y ya ha revalidado su escaño desde 2012 hasta la última vez en el año 2019. Tras liderar pues, junto a Pablo Casado la candidatura ganadora de las primarias del Partido Popular, el 26 de julio, fue nombrado secretario general del Partido Popular.
Su faceta más personal, como decíamos antes, pues es un apasionado de los deportes, practica prácticamente todos los deportes, esquí de travesía, bicicleta, pesas, natación, artes marciales, bueno, alguna carrera que otra también hemos echado por el retiro, o sea que también le da al running cuando tiene tiempo. Y tiene también, por supuesto, por su faceta familiar. Es un padrazo de familia, casado con 2 hijos, esperando el tercero. Si Dios quiere y todo sale bien. Es hijo de funcionario, su padre fue secretario de ayuntamiento y su madre maestra de clase media. Y bueno, pues también otra faceta más de su vida es que es un virtuoso, ¿no?, de la música y pues también lo habréis visto pues tocando pues con soltura varios instrumentos, especialmente el piano y la guitarra. En definitiva, yo creo que es una persona, bueno, un ingeniero que tiene visión de ingeniero y que actúa como tal, y así lo hace en la política. Y yo creo que además tiene algún secreto escondido, ¿no? Creo que tiene fabricada por ahí una máquina del tiempo o algo así, porque no sé de dónde saca el tiempo, ¿no?, pues para llevar esa intensidad, ¿no?, con la que vive todo y cada uno de los proyectos donde está inmerso. Yo creo que va a ser un buen referente que escuchemos todos como una persona que ha aplicado todas las facetas de la ingeniería en el ámbito político, y yo creo que pues con gran acierto. Teodoro, es un gran placer y un honor el tenerte aquí con nosotros y estamos todos deseando escucharte, así que muchísimas gracias por venir y es todo tuyo el escenario. Hola. Estábamos esperándote. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a José Antonio Galdón, al Consejo General de la Ingeniería Técnica e Industrial en España y al Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España, al presidente que me haya invitado, porque como él bien dice, yo llevo siendo mucho tiempo fan del colegio y de la asociación, como sabe. Antes, cuando no tenía cargo, también iba a los actos y cumplía con el colectivo, porque lo cierto es que creo que hay que cuidar a la gente que se dedica a la rama de ingeniería, creo que tenemos que cuidarnos entre nosotros y de la única forma de la que podemos asegurar un futuro mejor para nuestro país. Y quiero agradecer también a todos los ponentes de la Asociación de Jóvenes Ingenieros Europeos y a su red de ingenieros europeos en política y a todos los asistentes que han querido venir. Estoy viendo aquí a diputados, a senadores, a compañeros y a todos vosotros, pues gracias por asistir a una serie de reflexiones que voy a hacer. No voy a hacer una ponencia, es una serie de reflexiones. Y en primer lugar quería decir que es una gran idea. Lo había pensado que era necesario una red de ingenieros en política, porque la verdad es que estamos un poco solos, te lo confieso. Estamos un poco solos. Aquí hay algunos, estoy viendo aquí a Juan Diego, a Alberto, a Mario. Hay gente que está en todos los partidos que ha estudiado ingeniería y que te la rama la ingeniería, y lo cierto es que estamos un poco incomprendidos, es la verdad, incomprendidos. Yo, de hecho, no ha mencionado José Antonio, pero cuando estaba estudiando ingeniería en la Politécnica y entré en política, ya era yo concejal por aquel entonces, pensé y además me matriculé en económicas, porque veía que con una ingeniería en política, en fin, te aportaba mucho, pero yo no veía aquello donde aplicarlo, al principio. Después ya ahora contaré que sí es cierto que se pueden aplicar algunas cosas, ¿no? Por tanto, gracias por permitirme, José Antonio, gracias a todos por permitirme participar, ¿no? Como digo, al final la ingeniería se puede aplicar en muchos ámbitos y yo voy a empezar por el último en el que he visto que se ha aplicado, que ha sido el Hospital de IFEMA, el Hospital Milagro. Yo creo que ahí han participado, es un ejemplo de cómo la política y la ingeniería se unen para hacer algo bonito, y es un ejemplo también de cómo se unen esfuerzos, se deja trabajar a los ingenieros, se deja trabajar a los profesionales, se les permite invertir todo su conocimiento y todo su saber, y al final pues se crean cosas que merecen la pena, ¿no? Se hacen 18 horas, se convierte en un hito de la lucha contra la pandemia,
y gracias a esa entrega de los profesionales sanitarios, más de 4.000 personas se pudieron curar allí, ¿no? Si tenéis ocasión de que expliquen cómo fue y cómo se produjo, en qué condiciones se produjo la construcción de este Hospital Milagro, pues yo creo que merece la pena, porque bajo mi punto de vista, dentro de unos años, esto se verá como una parte importante de los éxitos en la ingeniería, ¿no? Yo quería empezar por aquí porque al final los tiempos duros modifican nuestras prioridades, pero sobre todo ponen a prueba nuestra capacidad de trabajar juntos en la búsqueda de soluciones, ¿no? Y al final de lo que se trata es de buscar soluciones a problemas reales, que a eso nos tenemos que dedicar los políticos, los ingenieros que estamos en política, más todavía, ¿no? Por tanto, yo quiero pedir que me apuntéis como socio promotor o como socio importante, porque la verdad que es una gran idea y creo que podemos hacer mucho bien a nuestros países y mucho bien a Europa, aliándonos y compartiendo experiencia, ¿no? Y lo cierto es que, ¿cuál es nuestro deber como ingenieros? Pues básicamente nuestro deber debe ser reducir la incertidumbre, reducir los espacios de incertidumbre que muchas veces se crean en política. No sabemos qué va a pasar, no sabemos hacia dónde vamos. Y yo cuando meto a alguien en mi equipo, cuando cuento con alguien en mi equipo, hay muchas cosas que me llaman la atención, ¿no? Yo, por ejemplo, pues lo que busco principalmente de alguien en un equipo es que vea cosas que yo no veo, que se anticipe a ver cosas que a mí me es muy difícil ver. Por tanto, si conseguimos reducir la incertidumbre y conseguimos ver cosas que todavía no se han producido, pero que pueden producirse, pues yo con esas personas quiero contar en mi equipo. Y por eso, yo en mi tesis doctoral hay una frase muy interesante que puse en algunos capítulos, que es la de Regreso al Futuro 2, cuando dice, le dice Marty McFly a Doc Matt Brown, Doc, no hay suficiente carretera para alcanzar los 240 kilómetros por hora. Y le dice el profesor, donde vamos no necesitamos carretera. Por tanto, el contexto en el que nos enfrentamos los ingenieros en política es ver hacia dónde vamos, conseguir visualizar un futuro antes que el resto de países, antes que el resto de potencias mundiales y conseguir que eso se aplique en política. Por tanto, ese nexo entre lo que está pasando en la sociedad y lo que está pasando en la política es el que a nosotros nos toca cubrir. Cuando yo hace unos años, lo decía José Antonio, hace 3 años exactamente, me nombraron secretario general, yo no quise dejar de hablar de criptomoneda o de blockchain. No quise dejar de hablar de realidad aumentada. Hace muy poco hemos registrado en el Congreso una proposición de ley para regular distintos aspectos de la industria 4.0 y yo como secretario general, pues aparte de meterse uno con el gobierno, aparte de tener distintos puntos de vista con respecto a la política que se desarrolla en el día a día, pues también me gusta aportar mi granito de arena y también creo que es importante que hablemos de las cosas importantes que preocupan a la gente, ¿no? Y por eso yo he seguido impartiendo conferencias, desarrollando ponencias en materia de blockchain y de criptomonedas, primero para aumentar el intercambio y el conocimiento que todos podamos tener esta visión en política y segundo también, ¿por qué no? Porque es necesario que los poderes públicos regulen, estimulen y potencien esta serie de tecnologías para poder hacerlas más accesibles y para que lleguen antes a la aplicación de políticas públicas. Yo creo que eso es clave, ¿no? El análisis de políticas públicas es algo olvidado en las carreras de ingeniería. Y la aplicación de la ingeniería y la legislación sobre cuestiones tecnológicas punteras es algo que está vacío y huérfano en las carreras de ingeniería y en la formación como ingeniero, ¿no? Yo creo que ahí tenemos mucho que hacer. Los colectivos, los colegios de ingenieros sobre todo, las asociaciones de ingenieros sobre todo, tienen mucho que hacer en este ámbito, ¿no? Por tanto, no podemos hablar del papel de los ingenieros en política ni del papel de los ingenieros en general sin hablar de la transformación que estamos atravesando, del empleo, de la vida cotidiana y de tratar de introducir toda esa tecnología donde antes no estaba. Ha hablado el presidente de mi trayectoria en política cuando nos presentamos a las primarias del Partido Popular. Hay un titular que apareció en uno de los medios de comunicación en el que se evidenciaba las dos formas de concebir la campaña electoral y hablaban del Big Data contra la cuenta la vieja. Lógicamente ya sabéis de qué lado estaba el Big Data y nosotros hicimos un análisis persona a persona de qué probabilidad había de que esa persona votara por una candidatura o por otra. Hicimos un modelo y exactamente, fallando en un más o menos 2%, fue el resultado que obtuvimos. Y además la gente pudo comprobarlo porque 2 días antes yo solo enseñé
a la prensa lo que teníamos preparado y fue exactamente eso, ¿no? Cómo íbamos testeando, cómo íbamos analizando todo lo que iba ocurriendo y cómo ese modelo al final funcionó, ¿no? Por tanto, yo os puedo decir, por mi experiencia personal, que aplicar el modelo de Big Data y aplicar datos a la política funciona. A mí me ha funcionado, José Antonio. Yo el resto no lo sé, pero creo que si lo aplicáramos más a menudo, funcionaría, ¿no? Por tanto, creo que cada día que pasa vamos haciendo más productivas nuestras tareas. Creo que la introducción de tecnología no tiene que ser algo, digamos, porque la tecnología se introduce, porque es más bonito, porque es más cómodo, sino que tenemos que tener en cuenta dónde la introducción de tecnología hace más productiva nuestra tarea. Sin duda, en la política, en la legislación, es necesario introducir criterios también éticos, sobre todo ahora que estamos hablando de inteligencia artificial, de tratamiento de datos, a la hora de introducir tecnología en los procesos productivos. Pero es evidente que la primera revolución industrial vino de la mano de la introducción de tecnología. El telar mecánico generó un montón de paro al inicio, pero luego multiplicó el empleo en un 4.400%, y lo mismo va a ocurrir con la industria 4.0 y las tecnologías habilitadoras. Pero efectivamente hay estudios que todavía señalan que si no conseguimos formar adecuadamente a nuestra mano de obra, pues vamos a tener empleos de muy buena máxima cualificación y empleos de muy baja cualificación. Y el reto de esto es saber qué va a pasar y conseguir que todos ellos estén igualmente protegidos, igualmente atendidos en el terreno laboral. Por tanto, la tecnología cambiará el empleo y nosotros tendremos que legislar para que esa tecnología garantice también el futuro de la gente que trabaja. Hay un informe también del Instituto para el Futuro que dice que el 85% de los trabajos de 2030 no se han inventado. En 2010 asistí a una charla de colegio de ingenieros que decía que el 50% de los trabajos de 2020 no se habían inventado. Y es verdad, porque ahora pues tú entras en Twitch y ves un montón de gente trabajando esta tarde a esta hora, ¿no? Que son streamers. Y ves y entras en las redes y estás viendo influencers, y estás viendo gente que se dedica al marketing digital, y estás viendo gente que segmenta la publicidad para llegar al público objetivo. Todo esto no existía hace 10 años, ¿no? Y sin embargo hoy existe, al igual que tampoco existían los mineros de datos, al igual que tampoco existían los programadores blockchain. Por tanto, creo que ese porcentaje de trabajos que todavía no se han inventado nos toca a nosotros inventarlo, y además nos toca a nosotros, como doble vertiente, políticos e ingenieros, conseguir que esos ámbitos lleguen a la población y lleguen al público en general, ¿no? Hay ámbitos como la inteligencia artificial que para el Foro Económico Mundial podría incrementar un 40% la productividad del trabajo, pero esto al final todos sabemos lo que es, ¿no? Muchas ocasiones hablamos de modas, de proyectos pilotos, muchas ocasiones hablamos de proyectos que finalmente no llegan a ningún sitio, y tenemos que ser nosotros los que consigamos que esos proyectos se materialicen en creación de empleo y se materialicen en mejoras productivas en ámbitos concretos. Y esto es el reto que tenemos también desde la política. El utilizar, por ejemplo, los fondos europeos, no solo para hacer proyectos pilotos, no solo para hacer proyectos que estén en un cajón, sino para conseguir de verdad transformar nuestra sociedad a través de la tecnología. Porque la verdad es que la digitalización a veces se convierte en un cajón desastre, ¿no? Al igual que las infraestructuras. Al final acabamos haciendo infraestructuras en lugares donde quizá no son necesarias, pero sin duda es necesaria una planificación, y por eso la política y la ingeniería tienen que estar conectadas. Yo al final no tenía claro que quería estudiar ingeniería, pero la verdad es que cuando llegué al Congreso yo creía que la gente me iba a preguntar o me iba a hacer más preguntas. Cuando llegué ya en 2012, con 26 años, me iba a preguntar, oye, venga, pues, ¿cómo organizamos esto? ¿no? Además, yo tenía una experiencia en materia energética, había trabajado con el Banco Europeo de Inversiones, y yo creía que realmente pues, a los ingenieros se nos veía como gente, en fin, a la que consultarle cuestiones, ¿no? Y me encontré en el Congreso reduciendo la brecha digital de la gente del Congreso, ¿no? Me decían, instálame esta aplicación, organízame el Dropbox, ¿no? Claro, yo era el que sabía de aquello, y la verdad que contribuí a frenar la brecha digital, ¿no? Sobre todo entre algunos compañeros, y a partir de ahí me di cuenta que tenemos que evangelizar un poco más. Y por eso yo creo que la labor que estáis haciendo desde el colegio, todos los actos a los que yo he asistido en nuestra larga relación con el Colegio de Ingenieros Técnico-Industriales o con otro tipo de colegios de otras ramas,
lo cierto es que es muy importante que concienciemos sobre el papel que el ingeniero tiene en política. Más allá de reducir la brecha digital, no somos ningunos frikis, sino que al contrario, somos gente que vemos la política desde otra perspectiva y que estamos orientados a resultados. ¿No? Y esa orientación a resultados, pues es lo que queremos aplicar en todos los ámbitos de la política, sea cual sea el partido en el que uno milite, y creo que esa perspectiva es una perspectiva muy buena. Yo hay veces, todavía, que alguien me pregunta, yo no sé, esta conferencia al final, luego me la sacarán por ahí y contarán algo, pero bueno, se está retransmitiendo, muy bien. Pues yo, hay veces que ahí me hablaban al principio, ¿no? Decían que alguien había hecho un informe técnico, ¿no? Para presentar pues, ante un tribunal o ante una instancia en materia legal, ¿no? Un informe técnico. Y yo buscaba en el informe a lo mejor tenía 200 páginas, y lo buscaba y no veía ni una fórmula. Esto no es un informe técnico, esto es un informe. El informe técnico tiene sus fórmulas, sus medidas, sus magnitudes. Y lo cierto es que ahí los ingenieros tenemos mucho que aportar y tenemos que empezar a reivindicar nuestra labor de objetivizar las situaciones, ¿no? De tomar decisiones en base a un árbol de decisiones, de asignar pesos a la toma de decisiones y de ser capaces de crear y de creer, ¿no? Yo no elegí la ingeniería, en cierta medida fue la ingeniería la que me eligió a mí, y casi en ningún otro ámbito he podido enfocar tanto mi capacidad para resolver estos problemas. Creo que hemos sido fundamentales para conseguir estas transformaciones económicas y sociales, y luego ya han venido los economistas y los abogados y la gente experta en estos ámbitos y ya han diseñado el marco, pero los que hemos hecho las transformaciones hemos sido los ingenieros, y eso hay que reivindicarlo, ¿no? Y lo cierto es que luego ya después de los abogados y los economistas llegaron los políticos a poner la primera piedra, pero los ingenieros estuvimos primero. Y los ingenieros sirven, como digo antes, para reducir la incertidumbre, aunque en Europa seamos poco más de 15 millones de científicos e ingenieros, según Eurostat, 15 millones de potenciales socios. Yo me comprometo como secretario general del Partido Popular a incluir el máximo número de ingenieros posible en nuestras candidaturas para potenciar miembros para la red. Creo que es un servicio a España. No digo que de otras profesiones no, pero ingenieros habrán. Y creo que si estudiar ingeniería no fuera suficiente, quiero que la gente se involucre en un escenario en el que la capacidad analítica, el pragmatismo, el sentido común, la competitividad y la cooperación sean indispensables. Y eso, básicamente, es lo que yo entiendo como servicio público. Eso es el servicio público que los ingenieros tenemos que hacer cuando pasamos de la vida privada a la vida pública, ¿no? Hay una conocida científica del MIT que recomienda una reflexión, ¿no? Dice, quien codifica importa, cómo codificamos importa, y por qué codificamos importa. Algo similar en política se podría aplicar: quien legisla importa, cómo legislamos importa, y por qué legislamos importa. Y ahora más que nunca. Porque las cadenas de suministro, el ecosistema blockchain, los nuevos modelos de negocio, la conectividad, la logística, la infraestructura tecnológica, el urbanismo inteligente, todo eso es algo que está encima de la mesa, pero hay que ver quién legisla, cómo legislamos y por qué legislamos. Hace unos años vinieron a verme unos investigadores médicos de un hospital conocido madrileño. Querían montar un laboratorio de impresión 3D y no sabían por dónde empezar. Y lo cierto es que en su momento los rayos X abrieron la posibilidad a que un médico tuviera un diagnóstico certero de la fractura o del problema que existía una vez hecha una radiografía. Sin embargo, no estamos aprovechando las posibilidades que la impresión 3D nos está dando al máximo nivel para que todos los hospitales de España podamos reducir el tiempo de intervención y los costes de intervención, pudiendo tener un modelo de lo que se va a encontrar el cirujano antes de abrir. Eso reduciría enormemente los costes de intervención, los posoperatorios y los riesgos. ¿Por qué no lo tenemos? Pues porque, como digo, es importante quién legisla, cómo legisla y por qué legisla. Porque estoy seguro que un ingeniero que recibe a esas personas y que ve lo importante que es que se estandarice, al igual que se estandarizaron los rayos X, un departamento de impresión 3D en cada hospital, un departamento de impresión 3D en cada hospital, permitiría que los ingenieros se especializasen en imágenes médicas y que los médicos pudieran servirse de la ingeniería para sus diagnósticos. Algo tan sencillo como eso necesitamos empezar a potenciarlo
y a empezar a hablar de ello, porque si no se hablará de otras cosas y yo creo que desde mi punto de vista haremos un servicio a España si lo conseguimos, ¿no? Por eso el rompecabezas del futuro, en el rompecabezas del futuro las empresas, los ciudadanos están todavía por descubrir qué lugar ocupan y los gobiernos debemos estar presentes en este proceso, ¿no? Por tanto, puede haber un cambio cultural y tecnológico en el tejido empresarial, pero si no logramos transformar digital y culturalmente las instituciones del Estado para responder a esta realidad, eso será en vano. Si se transforma la sociedad a una velocidad y el Estado, las instituciones se transforman a otra, pues es en vano, ¿no? Estamos hablando ahora con los fondos europeos de digitalizar las pymes, cuando hay muchas administraciones que todavía no están plenamente digitalizadas, ¿no? Ahí tenemos un gran reto para acompasar la transformación en la sociedad civil a la transformación en la administración pública, ¿no? Y aunque las empresas, las patronales, la academia, muchos ingenieros están presentes, en España, por ejemplo, el porcentaje de ingenieros es de un 5,7 en el Congreso de los Diputados. 2 minutos, termino ya mismo. No es sencillo encontrar información disponible para comparar estos datos con otros países, pero llama la atención, y por eso me lo he apuntado aquí, que un país como China, un poderoso competidor tecnológico, sus 3 últimos presidentes sean ingenieros. Ingeniero químico, un ingeniero hidráulico y un ingeniero eléctrico. Yo, hombre, lo que quiero ahora mismo es que nuestro presidente futuro sea licenciado en Derecho, pero tendrá ingenieros a su alrededor. La soberanía tecnológica debe ser una política de Estado y además se nota cuando no lo es. Cuando un país apuesta por la soberanía tecnológica, se nota, lo notan los ciudadanos. Y cuando no, también se nota, ¿no? Por eso un estudio de KPMG desarrollado en 2019 abordó las perspectivas de España en la industria 4.0 y le preguntó a emprendedores y empresarios cuál era el principal riesgo que identificaban para su negocio. El 62% de estos empresarios dijo el riesgo regulatorio. Y el riesgo regulatorio no puede ser una incertidumbre, si estamos hablando de objetivizar nuestra vida, de objetivizar la toma de decisiones, ¿no? Por tanto, hay que impulsar este asunto de acabar con la incertidumbre jurídica. Requerimos expertos en derecho, pero también debemos integrar a los ingenieros, porque solamente desde ese trabajo conjunto será posible avanzar. Así surgieron las primeras iniciativas parlamentarias en transformación digital que pudimos poner en marcha sobre la Revolución 4.0. Yo aventuré hace unos años cómo sería una criptomoneda o si el euro podría sustituir, si una criptomoneda podría sustituir al euro. Hablamos también de la trazabilidad de los productos agroalimentarios. Hablamos también del desarrollo de tecnología blockchain para garantizar la trazabilidad total de los productos agroalimentarios, pero a día de hoy nadie ha puesto en valor, por ejemplo, una de nuestras propuestas que hacemos, que es que aquella empresa agroalimentaria que garantice, que implique, que desarrolle tecnología blockchain para la trazabilidad punto a punto del producto agroalimentario tenga incentivos fiscales. Porque esa empresa lo que hace es dejar sus datos para que ni siquiera ella pueda modificarlos. Ya no es propietaria de sus datos. Están almacenados en un sitio en los que nadie puede modificarlos. Y eso garantiza que a través de sensores de temperatura, humedad, etcétera, podamos comprobar si en todo el proceso, fuera del control de esa empresa, se han cumplido las normas sanitarias, ¿no? Por tanto, si los legisladores no conocen la mejor tecnología disponible, es imposible que tengamos la mejor legislación posible. Y eso es algo clave que creo que es la forma en la que se debe trabajar, ¿no? Vamos a seguir impulsando proposiciones no de ley y me gustaría terminar hablando de las 4 Ps para no convertirse en un tecnócrata desconectado del mundo. La primera es la profesión, es un factor determinante en la perspectiva que asumimos en el debate público. La clave está en usar todo lo que sabemos para ponerlo al servicio de la gente, pero usar todo lo que sabemos colaborando con el resto. Luego está la plataforma. Las convicciones importan y el equipo importa, y por eso necesitamos un modelo que está respaldado por personas comprometidas con hacerlo realidad. En tercer lugar está el programa. Hay que saber leer las necesidades de los ciudadanos y proponer soluciones que prioricen el interés general. Y en cuarto, fundamental, la persona. Por eso los principios son el proceder esencial. Por eso hemos propuesto una carta de derechos digitales, porque nos adentramos en un mundo digital y tenemos que saber hasta dónde podemos llegar tecnológica y éticamente. Y por último, y no menos importante, como he dicho antes, la persona. Al inicio pregunté qué debemos hacer con el conocimiento y la respuesta, insisto, es reducir la incertidumbre. Hospitales como el de IFEMA funcionaron, iniciativas como esa
funcionaron porque aportó certidumbre y trajo una solución. Y eso es lo más valioso que podemos darle a otras personas. Soluciones oportunas y concretas. Y no hay que llegar a ser diputado, alcalde o presidente para conseguirlo, porque esta institución ya lo hace día a día. Creo que es un gran acierto el plantear esta jornada como el inicio de esa red de ingenieros en política para intentar que dentro de unos años no sea tan raro ser ingeniero, estar un tiempo en política y aportar los conocimientos. Por tanto, muchas gracias, ha sido un placer para mí participar y espero que me volváis a invitar. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Tú tienes una pregunta? Sí, no, pues muchas gracias, quise decir, para tu intervención y por compartir con nosotros tus ideas, que muchas ideas había, y que es el objetivo del NIP, de de trabajar con los políticos y hablar y desarrollar estas ideas. Y es también lo que vamos a continuar a hacer en este acto con mis compañeros del COGITI que tienen también preguntas del Zoom, pero vamos a volver luego, creo. Sí, no sé cuántos. No, no hay preguntas en el chat. Todavía no. hay Bueno, preguntas. pues muchas gracias. Y luego vamos a hacer una mini Q&A session para que si hay alguien aquí en la sala que tiene una pregunta directamente para ti, que la hacemos. Y bueno, pues... Muchas gracias, Yasmín. Nos introducimos brevemente porque vamos un pelín retrasados de tiempo. Mi nombre es Alejandro Sotodoso, representante del COGITI en European Young Engineers, colaborando con Gerardo, con Yasmín en las diferentes iniciativas que se vienen realizando. Y conmigo está Fausto. Mi nombre es Fausto Laserna, soy el representante del INGINTE, Instituto Nacional de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España, y soy ingeniero técnico de telecomunicación y bueno, trabajo actualmente en Telefónica, en 5G, en fin, en tecnologías que yo creo que aportan mucho a la sociedad, como vemos en esta jornada. Gracias. Y Johnny Beco, por si está mi jefe viéndome. Bueno, el objetivo de esta sección, de esta parte de la conferencia, viene a presentar una serie de diputados, de senadores que están aquí con todos nosotros, que esperemos hayan firmado ya el manifiesto, y si no, vamos a intentar convencerles de aquí al final de la convención. Y vamos a dar paso, en primer lugar, a una eurodiputada y una diputada que están por videoconferencia, con lo cual vamos a pasar a presentarlas, y aprovechando que están online les vamos a dar un minuto de oro para que expresen, para que nos manden un mensaje. Con lo cual comienzo presentando a Paloma Gázquez Collado, que es diputada del Grupo Popular en el Congreso, ingeniero civil por la Universidad Católica de Murcia, ingeniero geólogo por la Universidad de Oviedo e ingeniero técnico de obras públicas por la Politécnica de Madrid. Buenas tardes, Paloma. Estás en el mute. A ver, buenas tardes, no sé si me veis o me oís. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, querría saludar en inglés a los participantes que están también viéndonos a través de la red. Good evening, I'm delighted to participate in this event. I would have liked to be there, but it was impossible for me. So anyway, I'm here in any case. Now I will continue speaking in Spanish. Buenas tardes, como decía, me hubiera gustado mucho estar ahí con todos vosotros, pero me ha sido imposible. He participado en este proyecto con Yasmín y con Gerardo desde hace meses. La verdad es que es un proyecto en el que creo. Como acaba de decir la presidenta, 500.000 ingenieros jóvenes hay en Europa, con lo cual es una red importante para tenerla en cuenta. Y además considero imprescindible que los políticos y los ciudadanos estemos en continua relación e intercambio de información y de impresiones. Y particularmente con AI, con esa Y del IYI, con esa Y, insisto, de jóvenes, es imprescindible porque nos hace falta el feedback de los jóvenes. Efectivamente, los políticos yo creo que hay veces que estamos un tanto desconectados de ese sector. E igualmente creo que los ingenieros debemos estar en políticas, muy presentes en la política.
Nuestra forma, voy a añadir un punto más a lo que ha dicho el doctor ingeniero Teo, voy a añadir un punto más, que es por nuestra forma de razonar. Creo que es imprescindible esa forma de razonar en abstracto que aportamos los ingenieros. Yo, como pone ahí, soy ingeniero al cubo, con un poco de suerte, hace mes y medio pensé que no llegaría a acabar nada, pero bueno, ahora creo que acabaré la cuarta ingeniería en breve. Y quiero ya para acabar, ahora sí que para acabar, para el minuto de oro, dar la enhorabuena, por supuesto, a Naya, la presidenta, a Gregory, el vicepresidente, y especialmente a Yasmín, con la que he tenido contacto estos meses, una joven y preparada ingeniera y que ha realizado un trabajo fantástico, a Gerardo, absolutamente eficaz, el mejor perfil que podemos tener en Europa para representarnos, a José Antonio Galdón, que aunque sea uno de mis mejores amigos, no pierdo la objetividad en decir su competencia, su capacidad de trabajo, su inteligencia, y por eso el éxito siempre la acompaña. Y ahora sí que para acabar, quizá de Galdón podemos destacar que es una persona con valores en lo personal y en lo profesional, pero es lo que tenemos que tener los ingenieros y lo que tenemos que tener los políticos, lo que tenemos que dejar presente en cada lugar que estemos. Creo que es lo fundamental. Y por supuesto, enhorabuena a la fantástica charla, nunca defrauda, la verdad brillante como siempre, de Teodoro García Gea. Y en resumen, enhorabuena, adelante, y yo sigo a vuestra disposición como estuve desde el primer minuto. Muchas gracias. Gracias, Paloma. A continuación tendrá un minuto también de oro Susana Solís Pérez, es miembro del grupo Renew Europe por Ciudadanos, el Partido de la Ciudadanía, en el Parlamento Europeo. Es ingeniera industrial por la Universidad de Oviedo e ingeniera de máquinas, título obtenido en Alemania. Vicepresidenta de la Delegación para las Relaciones con la Península de Corea, miembro de la Comisión de Desarrollo Regional y miembro de la Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital. Susana, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. A mí me ha hecho mucha ilusión firmar este manifiesto y formar parte de la red desde que conocí a EI precisamente en un Zoom aquí en el Parlamento, y me quedé pues muy ilusionada por toda esa fuerza que tenía, por tantas ideas, y de hecho pues ya hemos presentado un proyecto piloto conjunto para promover la presencia de mujeres en ciencia. Así que muchas gracias por vuestro apoyo. Y yo solo quiero decir que yo soy una rara avis aquí en el Parlamento Europeo, primero por ser ingeniero y luego por venir de la empresa privada. Yo antes de entrar en política he pasado 20 años en diferentes empresas, pero creo que la política puede ser el colofón en la carrera de un ingeniero. Y como decía antes Teodoro, bueno, porque tenemos esa forma de orientarnos a resultados, de resolver problemas, de ser pragmáticos, de ver las cosas a lo mejor que otros ven de una forma diferente. Y eso es especialmente importante aquí en el Parlamento Europeo, donde se hace muchísima legislación y tenemos dos grandes retos, ¿no? La transición verde y la transición digital, que todo depende de la tecnología. Y por tanto, como decíais antes, me ha gustado mucho, Teodoro, lo que decías, es importante quién legisla, cómo legisla y por qué legisla. Pues el hecho de que un ingeniero esté en legislaciones tan importantes como la inteligencia artificial, hablando del 5G, hablando de energía, pues bueno, le damos un enfoque diferente y a veces pues pensamos un poco out of the box, que viene muy bien en este Parlamento que nos acasan tanto de burocracia. Y solo finalizar, hay algo que me ha hecho especialmente feliz de presentar aquí la semana pasada en Estrasburgo, en el Parlamento, y es un informe para promover la presencia de más mujeres, porque si antes decíais que solo el 5,7% de ingenieros había en el Congreso, pues cuando nos vamos a mujeres hay muchas menos, y desde luego que aquí en el Parlamento Europeo lo que he hecho con este informe es animar a que haya muchas más mujeres trabajando en la política y a muchos más ingenieros trabajando en la política. Muchísimas gracias por la invitación y yo encantada de unirme a esta red y de firmar vuestro manifiesto. Estoy aquí para lo que necesitéis, desde luego. Muchas gracias, Susana, por tus palabras. A continuación vamos a pasar, como vamos un poquito mal de tiempo, hemos dado un poco este minuto de oro a las personas que comparecen vía online, así que a partir de ahora vamos a hacer un poquito una presentación de cada uno de los diputados senadores que están aquí con nosotros esta tarde, así que si podemos, Yasmín. Sí. Exacto. Bueno, a Teodoro ya le ha presentado José Antonio y se ha presentado, con lo cual pasamos a Carlos Yécora Roca, que es un senador del Grupo Parlamentario Popular, es ingeniero técnico industrial mecánico por la Universidad de La Rioja. A continuación
Mario Cortés, diputado del Grupo Popular en el Congreso, ingeniero técnico de telecomunicación por la Universidad de Málaga, especialista en sistemas electrónicos y MBA Executive en la ESESA. Aparte de decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, que es mi colegio, con lo cual ya nos conocemos. Perfecto. También tenemos a Juan Luis Pedreño Molina, que es diputado en el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, doctor ingeniero de telecomunicaciones, catedrático de universidad. Javier Alfonso Cendón, diputado por el Grupo Socialista, doctor en Ingeniería, máster MBA en la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Energías Renovables por la Universidad de León. Y además le hemos fichado para unas preguntas ahora a continuación. Tenemos también a Juan Francisco Serrano Martínez, que no nos ha podido acompañar hoy por un imprevisto de última hora, del Grupo Parlamentario Socialista, es ingeniero técnico industrial, especialidad mecánica y estudiando actualmente un Executive Master de ESADE. Antonio González Terol, diputado del Grupo Popular en el Congreso, ingeniero industrial por la ICAE, alcalde de Boadilla del Monte entre el 2011 y 2012, director general de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado en la Comunidad de Madrid. José Alberto Herrero Bono, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, ingeniero mecánico, máster en Prevención de Riesgos Laborales, máster de profesorado de ESO y FP, concejal del Ayuntamiento de Calanda desde 2011 y vicesecretario de Formación del PP en Teruel. Juan Diego Requena Ruiz, diputado por el Grupo Popular, ingeniero químico por la Universidad de Málaga, alcalde de Santi Esteban desde 2011 hasta la actualidad, diputado provincial desde octubre de 2015 hasta 2019. Muy bien, pues un aplauso para todos, por favor. Sí. Ahora, ¿tenemos tiempo, Yasmín? ¿Cuánto tenemos? Para hacer unas breves preguntas. No sé dónde nos podemos poner. Sí. Creo que es 15 minutos. Vale, perfecto. No sé si, Javier, quieres salir. Sí, para que se te vea un poco para que se te vea un poquito en la cámara. Si no, nos movemos para allá con él. Si te quieres poner en atril y así podemos ir haciendo una serie de preguntas. Son cortitas, fáciles y no comprometedoras, ¿eh? Sin problema. Vale, la primera de todas es, cuando terminaste la carrera, cuando terminaste de estudiar, que es hace no mucho, ¿pensabas que ibas a ser político? ¿Tenías esa doble vocación? O... Hombre, siempre tuve inquietudes, esa es la realidad, ¿no? Tardé un poco más en meterme activamente en la política que cuando terminé la carrera, ¿no? Hasta que no saqué la plaza de titular de universidad, no me metí activamente en mi partido, aunque milité durante muchísimos años. Y pues bueno, cuando tuve una estabilidad personal y laboral, pues decidí que la mejor forma también de contribuir a mi tierra, a León, era desde mi partido político, que es el Partido Socialista, y ahí me inicié en política. Muy bien, muy interesante. ¿Qué crees que te ofrece tu formación de ingeniería en tu función como político? Pues, y estoy de acuerdo con los que me han precedido, ¿no? Yo creo que es la visión de las cosas, una visión ingenieril, tener claro que no hay soluciones simples a problemas complejos, que en la vida no todo es lineal, sino que todo es mucho más complejo, la organización, ese tipo de cosas yo creo que me han ayudado y creo que es el granito de arena que podemos poner en muchos de los casos con los ingenieros en la política. Muy bien, a ver, ayer, curiosamente, fue el Día Mundial de la Mujer en Ingeniería. Eso es. Y al hilo de esta celebración, quería un poco preguntarte tu visión. ¿Qué pueden hacer las instituciones? ¿Qué podemos hacer el colectivo? ¿Qué pueden hacer las universidades para intentar revertir la situación? Pues evidentemente tenemos que actuar. Existe una brecha de género indudable en las profesiones STEM, pero evidentemente también en otras, y yo creo que tenemos que hacer políticas que incentiven la participación de los dos géneros y que haya una igualdad real, y hoy por hoy en las carreras de ingeniería no la hay. ¿Qué recomendarías a ingenieros jóvenes que quieran iniciar su andadura en la política? Yo siempre recomiendo una cosa, ¿no? Yo creo que algo muy importante es la formación, leer mucho
y empatizar, porque yo creo que la empatía es fundamental. Los ingenieros tenemos esa doble combinación, ¿no? Esa combinación técnica y esa combinación empática. Y esa combinación es el éxito. Y eso es mi gran recomendación siempre. Al hilo de esta pregunta de Fausto, y en base a la situación que hemos vivido, ¿no? con la pandemia, un poco más aislados, ¿no? Un poquito más, menos en contacto con la gente, ¿crees que se ha perdido un poquito esta empatía que hace falta para cambiar la sociedad? Yo creo que hemos vivido momentos muy complejos y si algo ha dejado, bueno, hay muchas reflexiones que han dejado la pandemia, ¿no? La importancia de lo público, de los servicios públicos cuando las cosas vienen mal dadas, y esta pandemia fue un ejemplo, y también que tenemos que apostar por la ciencia, por la innovación, como pilares fundamentales de nuestro estado de bienestar y de nuestro modelo productivo. Tenemos que generar pues, ese conocimiento, tenemos que generar esos inventos que permitan que nuestro país sea un país que lidere pues, todos los aspectos vinculados a la ciencia, a la innovación, a la tecnología, que son transversales para muchas áreas y que en definitiva nos tienen que hacer colocarnos de nuevo en algunas posiciones que no debemos dejar nunca. Bueno, es evidente que la ingeniería nos está ayudando a afrontar los retos de la humanidad con cada vez mayor solvencia y ejemplo es la pandemia que acabamos de pasar. Sin la ingeniería, las consecuencias de esta crisis seguramente habrían sido mucho más serias. La pregunta es, ¿cómo podemos apuntalar e impulsar nuestro sector a nivel estatal y a nivel europeo para liderar los retos que nos puedan deparar el futuro? Ahora mismo en el Congreso estamos trabajando en una cosa que yo creo que es fundamental, que es un pacto por la ciencia y la innovación en nuestro país, en el que estamos todos los grupos parlamentarios. Tenemos que fijar un gran acuerdo, un gran marco, en el cual, gobierne quien gobierne, tenemos que apostar por esos sectores, por la ciencia, por la innovación, por la tecnología, fijándolo en parámetros como, por ejemplo, el PIB, pero otros más así. Y en definitiva yo creo que ese es el camino que tenemos que impulsar porque tenemos que llegar a unos niveles que la inversión pública, pero también la inversión privada en ciencia e innovación siga creciendo en nuestro país. Tenemos que converger con Europa y con el resto de países que son punteros en esas materias. Y yo creo que en eso tenemos que estar todos de acuerdo y veo buen feeling en todos los grupos parlamentarios. Por lo tanto, yo creo que eso es una buena noticia para nuestro país. Muy bien. Javier, una pregunta. ¿Qué le dirías a la gente, a un compañero ingeniero o a un compañero de partido o de otro partido para que se uniese a esta red, al NEP? Yo creo que es una magnífica iniciativa y está claro, y lo han dicho, hemos visto alguna estadística, que esta visión ingenieril, que evidentemente que tenemos que tener un peso mayor porque la multidisciplinariedad en cualquier área de la vida y en la política no es menos, es clave y los sectores de la ingeniería tienen que estar ahí. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena a que nuestro país, a que nuestros sectores vayan un poco mejor. Y qué mejor manera que involucrarse en política. Por lo tanto, desde mi partido y a todos los que me oyen, les animo a que participen. ¿Y cómo crees que podríamos hacer o que se podría hacer desde la política o desde la ingeniería, que la política sea menos demagoga en algunos casos o menos relativa y más racional? Algo a lo que todos nos podamos aferrar y que todos podamos medir de alguna forma. Yo sinceramente creo que lo es. Evidentemente lo que mucha gente ve en sus casas es el momento, el segundo, que igual no representa la realidad de un parlamento, pero en muchos de los casos, y aquí hay compañeros y compañeras que lo pueden corroborar, la relación es buena. Yo creo que todos tenemos un objetivo común, que es que a nuestro país pues, le vaya mejor. Y yo creo que eso es la unión que tiene que hacer de la política, esa política con mayúsculas, que en muchos de los casos alguna gente pues denosta por las situaciones tan complicadas que vivimos y siempre alejándonos de algo, que los milagros en la vida y en la política no existen. Por lo tanto, debemos de poner encima de la mesa siempre rigor y certezas y tenemos que reducir las incertidumbres para las personas que están viviendo momentos muy complejos, a los cuales entiendo su desafección con la clase política, porque no hay soluciones inmediatas a problemas tan complicados como el que hemos vivido de la pandemia. Y lo que hablo también es mirar a la gente y decirle que el optimismo es posible, que lo mejor sin lugar a dudas está por venir, que tenemos un gran país y que tenemos que hacer que crezca muchísimo más. Y la ciencia, la innovación, la tecnología son fundamentales para ello. Genial. Y ya para terminar, una cortita y al pie, como dicen por las noches en la radio, defínenos ingeniería, Javier, en 3 palabras y Europa en otras 3.
No es fácil, ¿eh? Para mí, la ingeniería la resumiría en mejorar la calidad de vida. Yo creo que eso es clave para todo, mejorar la calidad de vida pues, de las personas aplicando pues, técnicas y tecnologías de muy diversas materias. Y para mí Europa es unión, es libertad, es fraternidad, es un proyecto común. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, sobre todo teniendo en cuenta que además lo hemos pillado a traición, esto tampoco lo teníamos preparado, pero bueno, te agradecemos. Encantado de participar y muchas gracias. Bueno, y ya para terminar, Fausto y yo nos despedimos, agradeceros un poco vuestra participación y vuestro tiempo y damos paso para la clausura del evento a doña Teresa Riesgo Alcaide, secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación y doctora ingeniera industrial. Adelante, Teresa. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a este evento. ¿Me toca quitarme la mascarilla? Es que yo creo que me entienden mejor los del otro lado, que no me he pintado los labios, me parece. Que es que no se nos olvida esto. Bueno, que las ingenieras también somos coquetas, ¿eh? Bueno, tenemos derecho. Bueno, quiero daros la enhorabuena por esta iniciativa, me parece que es súper interesante, la verdad. Además, me ha encantado ver aquí a los políticos ingenieros, que son, pues, parece que son más que de lo que nos creemos, ¿no? Y me parece muy buena, muy interesante. Me gusta mucho además esta sesión en la que además me encuentro a viejos amigos con los que hice ingeniería en los años 90 quizá, ¿no? No quiero decir mucho de nuestra edad, pero bueno. Yo vengo además de voy a contar un momento un poquito, me voy a ir para atrás. Yo ahora soy la secretaria general de Innovación, pero esto es una cosa temporal, lo tengo muy claro. Yo vengo del mundo universitario, entonces no solo soy ingeniera industrial, doctora en ingeniería industrial y todo esto que se ha dicho, sino que además he formado a ingenieros e ingenieras durante 25 años, ¿no? He tenido esa fortuna en la Escuela de Ingenieros Industriales de aquí de la Castellana, de la Politécnica de Madrid. Soy catedrática de electrónica, es una cosa como rara para una señora, para una chica, ¿no? Que yo era una chica, ahora ya soy señora, pero bueno. El caso es que, desde luego, he visto cómo se forman esos perfiles y qué sacan esos perfiles. Y los he visto mucho, he visto su progreso profesional, muchos de ellos en empresas, por supuesto, que al final es donde los ingenieros trabajamos, algunos en la administración también con mucho éxito y algunos también en la política. Y esto me parece muy interesante. Quiero destacar una cosa que hacían mis alumnos en la universidad. Tienen una asociación que se llama Ítaca, que es una asociación de estudiantes, ingenieros, que les interesa la política e invitan a políticos del momento y eso. Para que os hagáis una idea, llegaron, es que invitaban a los políticos, venían todos allí y se formaban unos líos en la escuela porque, venía mucha gente, venía la prensa y tal, y tenían mucha acogida, ¿no? Y creo que ese sentido, no solo hay que demostrar que a los ingenieros les interesa la política, pero también que a los políticos les interesa descubrirles a los ingenieros lo que ellos hacen, ¿no? Y creo que esta parte de la comunicación al revés también es muy interesante, ¿no? Bueno, quiero recordar que esa asociación Ítaca, por ejemplo, organizó el último acto público en el que participó Rubalcaba, por ejemplo, ¿no? Que fue en la Escuela de Industriales. Bueno, esta es un poco la historia, ¿no? Ahora me encuentro aquí y claro, yo no milito en ningún partido, pero estoy en un gobierno en el que tenemos que tomar decisiones y tenemos que decir esto es por donde queremos ir y esto es por donde no queremos ir o esta es nuestra decisión. Por supuesto, hablamos con mucha gente y desde luego además tengo la suerte de estar en un ámbito en el que yo creo que es un ámbito, lo vamos a llamar amable. Hay otros que son menos amables, ¿no? Políticamente, ¿no? Y Teodoro seguro que entiende bien lo que quiero decir. Además tengo otra suerte que también quiero destacar y es que tengo un ministro, que es mi jefe, que también es ingeniero y es muy ingeniero. No es un poco ingeniero, es muy ingeniero de los pies a la cabeza, porque se le conoce porque es astronauta, pero él es una persona que tiene
un espíritu en el que la ingeniería, desde luego, lo quiere entender todo hasta el final. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces llega un momento que dices que ya no sé más por qué, ¿vale? Y ya hemos llegado hasta aquí. Y creo que esto también nos hace que nosotros en el Ministerio lo que intentamos hacer, en el Ministerio de Ciencia e Innovación, que llevamos pues toda la política de ciencia e innovación, que no es poco en el país, con muchos organismos, agencias, en fin, con bastantes cosas que hacer, pues una de las cosas que intentamos hacer es que nuestras políticas y nuestras decisiones estén avaladas por datos, por estadísticas, y a veces nos desespera que los datos no son fiables, que los indicadores que tenemos están rotas las series temporales, ¿no? de lo que estamos viendo, y de repente han metido un indicador nuevo, ¿no? y nos han roto la serie y ahora no podemos comparar y tal. Entonces, esto lo hacemos en nuestro día a día, ¿vale? Y siempre nos preguntamos por qué vamos por aquí y no vamos por allí. Y a veces, pues estas situaciones no son fáciles. Y quiero decir, esto es propio de los ingenieros y de los científicos también, ¿no? En cierto modo. Entonces, creo que es muy, muy interesante. Además, creo que una cosa más es que además los ingenieros no debemos mirarnos al ombligo, que esto yo lo he vivido mucho en mi vida anterior, pero cuando he llegado aquí a este sitio, de repente me he encontrado con unos señores fantásticos que son, pues no sé, son estos que abundan en los ministerios que se llaman TAC, ¿no? Que son, casi todos son abogados, son juristas, casi todos, pero algunos no son juristas, ¿eh? Algunos, yo tengo una jefa de gabinete, por ejemplo, que es licenciada en Ciencias Ambientales y TAC, ¿no? Y los TAC son los reyes de los ministerios, esta es la verdad, ¿no? Y esta gente son los que hacen las leyes, los que escriben todos los decretos y todo eso, y saben todo ese lenguaje jurídico. Y la colaboración entre esos juristas con nosotros los ingenieros, digo, porque es la experiencia que yo tengo, yo creo que es estupenda. Y yo soy creo que esa colaboración es fantástica. De la misma manera que nosotros, sabéis que abogamos mucho por la colaboración público-privada, que las empresas trabajen unas con otras, también abogamos mucho porque los juristas se hablen con los ingenieros y los biólogos trabajen con los ingenieros, como decía Teodoro, ¿no? En esta idea de, pues no sé, vamos a poner laboratorios de impresión 3D en cada hospital, ¿no? Es una idea estupenda. Para eso existen ahora los bioingenieros, ¿no? que están de moda y que además no solo están de moda, sino que tienen mucho futuro, ¿no? Entonces, yo creo que al final tenemos que hacer las cosas con lógica, es decir, no hay contra la lógica porque esto ya sería lo último, pero bueno, algunas cosas que se ven, dices, ay, pues esto no sé yo por dónde está la lógica. Basada en experiencia previa, que también esto es una cosa buena, y eso es muy bueno haber estudiado, ¿eh? Estudiar es siempre muy bueno haber estudiado, y los ingenieros, pues bueno, bien o mal, siempre hay un álgebra, un cálculo ahí que te han dado, ¿no? Por todas partes, ¿no? Entender cuál es el entorno, que esto yo creo que también es importante, es decir, no solo mirarnos el ombligo, sino ver qué es lo que nos rodea. Y para eso tenemos que entender algunas cosas. En nuestro ámbito, pues es muy bueno entender las tecnologías, no solo las tecnologías de la información, las tecnologías de la energía, ¿no? Lo decía Susana hace un momento, es que esa transición verde requiere que nosotros entendamos muchas cosas, ¿no? Yo cuando hablo del desarrollo, de la innovación en las energías verdes, tengo que llegar a entender la diferencia entre una energía solar fotovoltaica y una energía solar de termosolar, ¿no? Y por qué no, y qué diferencias de costes, esto es muy importante. Y eso, bueno, pues no digo que no todo el mundo lo entienda, pero al fin y al cabo tenemos que llegar ahí, ¿no? En este siglo, además, nos ha tocado, el siglo XX fue un poco el siglo de la electrónica. Yo siempre, como soy catedrática de electrónica, siempre digo que a mí me tocó vivir ahí esos bandazos, ¿no? Porque cada día que te levantabas había un chip más nuevo, más no sé qué, más tal. Ahora esto parecía que se había parado, ahora estamos viviendo un momento un poquito raro con esto de la electrónica, pero este siglo es el siglo de la energía, de la ecología seguramente, de lo bio y de los materiales. Yo esto es lo que veo en el ámbito así. Lo digo porque si hay algún joven ingeniero por ahí, yo digo, si te gusta la ingeniería de materiales, es una muy buena cosa. O el bio o el... Eso te gusta a ti, ¿eh? Tú eres de materiales. Bueno, pues yo creo que hay muchas oportunidades. Hay oportunidades ahí y creo que es muy bueno que desde dentro se entiendan las cosas. Así, bueno, hemos visto los presidentes de muchos estados
tienen unos asesores muy cerca que son especialistas en cosas muy concretas. Yo recuerdo un discurso que dio Obama sobre el carburo de silicio, que seguramente no sabéis que es un rollo de electrónicos frikis, sobre los dispositivos de carburo de silicio para hacer electrónica de potencia, y era una cosa sorprendente. Yo lo usaba en clase, ¿no? Decía, mirad lo que... Y claro, era sorprendente. Claro, alguien muy especialista le había escrito aquello y desde luego lo decía con mucha convicción, ¿no? Así que bueno, nosotros desde luego, desde el gobierno queremos favorecer que esto ocurra y nosotros estamos en ello. Contamos además con la colaboración desde luego de las comisiones del Congreso y del Senado, que nos apoyamos mucho en ellas, y además tenemos, yo creo que unas comparecencias muy constructivas y unas discusiones muy constructivas gracias a todo esto. Y efectivamente creo que, como ha dicho Javier, necesitamos que esto llegue un poco más allá y que no nos quedemos en la superficie y hagamos pactos profundos en cosas en las que nos podemos poner todos de acuerdo. Y es que creo que esos pactos por la ciencia, la innovación, reducir las brechas, etcétera, creo que estamos todos de acuerdo. Yo el otro día participé con Susana en un evento de los jóvenes de la Fundación Rafael del Pino, ¿te acuerdas? Que tú estabas en Bruselas, yo estaba en mi casa. Y estábamos de acuerdo en prácticamente todo. Entonces, esto creo que también tenemos que ponerlo en valor y seguir para adelante, y siempre tirar para adelante. Esto es a lo que tenemos que llegar. Esto, los ingenieros creo que sabemos hacerlo bien. Así que nada, quiero daros las muchísimas gracias por invitarme a este evento y la enhorabuena por esta iniciativa que me encanta. Gracias. Sí, muchas gracias para la intervención. Es que ahora estamos en esta parte de Q&A y muy bien. hay, por supuesto, una pregunta para ti, supongo. Dice que, bueno, le leo en inglés, ¿sí? Muy bien. Should the engineering career include one or more subjects in politics? Lo entiendo. Bueno, lo digo en castellano, ¿no? Porque hay una traductora por ahí, ¿no? Bueno, yo creo que la carrera de ingeniería, como todas las carreras, deberían incluir, y era algo que existía en lo que, bueno, en mi escuela se llamaba el Plan 2000, unas asignaturas de libre elección, que consistían en que eran asignaturas, bueno, sobre otros temas. No todo es saber mucho de una cosa, sino asignaturas de otros temas. Asignaturas de humanidades, asignaturas de artes y, desde luego, asignaturas de política. En mi escuela, por ejemplo, había una asignatura que la coordinaba un profesor un catedrático de mi departamento, que era Fernando Aldana, que había sido director general de I+D o así, bueno, hace muchos años, y trataba, él llevaba a los alumnos, llevaba a personas relevantes de la política, del ámbito de las empresas, etcétera, para que hablaran con los alumnos, que los alumnos podían interactuar con ellos. Tenía muchísimo éxito esa asignatura, ¿no? Y yo lo veo muy positivo. O sea, a mí me gustan más los perfiles en los que desde luego tiene que haber una base sólida, pero que luego podamos apoyarnos en otras cosas. Por ejemplo, en una asignatura de ciencia política sería interesantísima. Muchas gracias. Hay otra pregunta que pienso que sería para Susana. La leo también en inglés. Is there any rule that requires to involve SME and technologists during the preparation of different regulations where engineering is absolutely necessary? I respond in English or okay. I think in any regulation we are working, SMEs are in the center, because if something is clear, is for the future, for our growth and for the future of Europe, SMEs should be the center of artificial intelligence, of the uptake of any technology. And of course, when we legislate and when we discuss and when we debate what we do here, it is always present. And also women. I also want to remind you that this is also important. Muchas gracias, Susana.
Hay más preguntas, pero no dedicadas a algún... Yo me voy a alguna sentar ahí. persona, pero sí. Así que yo propongo que os leo las preguntas y que vosotros, a todos los nuevos miembros de la red, pues podréis responder a lo mejor, si queréis, en la ronda. ¿Sí? Bueno, así empezamos con una que dice, according to your knowledge, what is the reason for not having more engineers participating in politics? Yo no tengo problema en contestar, ¿eh? Si queréis contesto. Sí, digo que no tengo problema. Yo creo que los ingenieros nos vamos con mucha rapidez a la iniciativa privada y luego es muy complicado volver a la política. Creo que el problema es ese, es decir, quizá otro tipo de titulaciones, otro tipo de profesiones, si te encaminas primero, bueno, tienes que buscar tu camino, son más amplias, son más vagas. Nosotros tenemos menos, es verdad, menos porcentaje de desempleo y tenemos unas profesiones muy técnicas que nos encaminan bastante bien, o a la administración, puede ser mi caso, pero bueno, también estuve en la empresa privada y creo que al tener ese trabajo y un camino ya seguro y firme, quizá nos da un poco de pereza volver a la política, porque la política efectivamente es vocacional, los que estamos aquí nos encanta, pero también es cierto que te coarta en determinados sentidos tu vida, mientras que si tú trabajas y te desarrollas en la iniciativa privada no tienes ese tipo de cortapisas. Es mi opinión, desde luego. Muchas gracias, Paloma. Bueno, hay más preguntas, pero no sé si vamos a continuar así o si que ya estamos en el fin del acto. Así que muchas gracias a todas y a todos para haber participado y muchas gracias para haber firmado la red. Si no lo habéis hecho, pues necesitamos que firmáis también como prueba, ¿sí? Y muchas gracias a todos los participantes online. Muchas gracias a mi equipo de EYE, a Gerardo, al NIP, a Nadia, a Greg y a todo el mundo que han trabajado muchísimo desde hace casi un año para lanzar este proyecto, que yo nunca pensaba que va a ser tan complicado y largo para solo un piloto. Muchas gracias a ti, José Antonio, y a Paloma, a Susana, a todos, a Fausto y Alejandro, que han hecho que nosotros empezamos en España y con todos los ingenieros españoles. Tenemos, como le he dicho antes, muchas ganas de continuar a trabajar sobre este proyecto y vamos a trabajar juntos sí o sí ahora que vamos a pedir vuestros feedback sobre la red y contamos con vuestra participación. Muchas gracias a todos.